Bueno, lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días lo hemos seguido escudriñando en relación a las sanciones, no solamente contra algunos funcionarios del gobierno de Venezuela, sino también las reacciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Las repercusiones van a parar a Europa porque recordemos que no es un solo medio de comunicación, son varios. Comenzó con ABC de España, ahora el Wall Street Journal, citando otras fuentes, están dando a conocer más datos sobre lo que presumen es el nexo del narcotráfico con el actual presidente de la Asamblea Nacional, y hay otros nombres que también están siendo citados. Más tarde les voy a dar detalles de todo esto, pero en todo caso, una vez más contamos en nuestros estudios con la grata compañía y la colaboración del vicealmirante Mario Bancaratú Molina, quien nos acompaña en este programa del día de hoy. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, profesor. Acá, bueno, hay mucho que... Sí, igual. Hay muchas cosas que hablar, pero sin duda alguna que habría que comenzar por lo último que se está diciendo y lo último que está haciendo el gobierno de Venezuela. Ayer, este martes, Nicolás Maduro decía que se metiera con Cabello, se metía con él. O sea, ese matrimonio ahora, ¿de cuándo acá? Porque supuestamente eran rivales, eran adversarios y por lo visto se están cubriendo con el mismo manto porque saben que el barco se está hundiendo, ¿no? Bueno, el panorama es de muchas aristas. Yo diría que es multidimensional y multifactorial. Hay muchas cosas en el medio que no han sido colocadas, el rompecabezas no cuadra todavía. La realidad. Yo no dudo que Diosdado y muchos militares y muchas personas estén ligadas de una u otra manera al narcotráfico y al lavado de dinero, de todos los ilícitos que hemos hablado y que todo el mundo critica y comenta en Estados Unidos. Caso que en el pasado no era. No. O sea, los militares venezolanos y en números como los que hay ahora implicados en asuntos del narcotráfico, eso no se había visto. Eso es un indicador, valga la introducción tuya, es un indicador del grado de destrucción que hay ética y moralmente en la institución militar. ¿No? Que hay. Está destruida la institución militar bajo todo punto de vista. Pero bueno, yo quisiera, al final, si puede, hablamos de esa parte. Pero ¿qué quiero yo focalizar? Hay un problema nacional, que es un gobierno corrompido. Porque si el segundo hombre en el mando en Venezuela, o de poder político, vamos a decir en el mando, de poder político, está involucrado o está señalado que está en el narcotráfico, el presidente está en la obligación de destituirlo y pasarlo el juicio o dejarlo a un lado mientras se averigua. Significa que el presidente es cómplice. Pero tenemos un Tribunal Supremo de 30 magistrados y esos 30 magistrados no han abierto la boca. Significa que el Poder Judicial de Venezuela está corrompido y está involucrado en el problema. Si los diputados que están en la Asamblea Nacional, incluyendo los de la oposición, no hacen un frente común o por sectores, segmentos, frente a este problema, que el iceberg es Diosdado Cabello, significa que ese poder también está contaminado. Entonces significa, corrompido, entonces significa que Venezuela está gobernada por mafia y la estructura política del sistema nacional está podrida. No es Diosdado es un gusanito. Correcto. De ese cuerpo podrido. Entonces, sancionan a Diosdado. Sin embargo, lo citan como jefe del Cartel del Sol. Claro. Dice, si acaso no es el Cartel del Sol, según la última denuncia. Exactamente. Yo no dudo. O sea, yo no puedo decir que no, porque las evidencias, cuando el río suena, porque piedras traen. No, y es información que sale directamente de fuentes del gobierno de los Estados Unidos. Sí, yo estuve ayer muy pendiente de captar las emisiones de información del Departamento de Estado, y el vocero oficial lo refiere al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia dice que no va a opinar todavía. El problema está en los medios de comunicación, que también son un gran indicador de lo que está ocurriendo en una comunidad, en este caso global. A mí me cuesta creer que la información de Wall Street Journal se preste a dudas, porque ellos no van a publicar algo que no tengan consolidado y sólido de una buena fuente. Yo no dudo de lo que está publicado. Yo ni siquiera dudo de los comentarios que pueden haber en Venezuela. Ni siquiera dudo de lo que la prensa nacional opositora ha planteado y los que opinan públicamente en Venezuela. Yo no dudo de ello. Okay. Lo que pasa es que tenemos que tener una posición clara y qué es lo que va a hacer el Estado venezolano. Correcto. El Estado se nos está dirigido por una mafia. Esa mafia no va a reconocer públicamente que está involucrada en esto. El gobierno tiene la obligación, para salvarse ellos, de proteger a Diosdado. La pregunta mía es, ¿cómo seguir pensando que en Venezuela hay un Estado de Derecho y vamos a reaccionar las élites políticas, militares y civiles? Las élites políticas, reaccionar frente a esa mafia podrida que está gobernando. Exacto. Ese es el problema real. Si agarran a Diosdado, me pongo como ejemplo, agarran a Iván Carratú, un hecho ilícito, agarran a cualquier otra persona, bueno, está preso, pero el camión de basura está en la puerta de la casa. Ahí está el problema, y yo no veo que la sociedad venezolana reaccione. Y no digo reaccione abruptamente para una expresión social de violencia, de mucho menos, sino que la sociedad tiene que, y no quiero decir la palabra porque es un poco vulgar, pero la sociedad tiene que expresarse con rabia, con odio frente a ese problema. Porque hay niños, hay jóvenes, hay familias, hay un prestigio, hay una ética nacional, hay una ética política, una ética de Estado que teníamos y la perdimos. Entonces, no puede la sociedad venezolana conformarse, que ahí es donde va mi crítica o mi opinión. A Diosdado lo van a agarrar el Interpol, a Diosdado se lo van a llevar. Así decían cuando el otro presidente, muerto el perro se acaba la rabia.
Yo escuché mucho en Venezuela en los centros políticos importantes de Venezuela, cuando iba a las reuniones. Y no, señores, no es que salga el presidente, es que el régimen completo está corrompido. Y la solución no es un solo hombre, es todo el régimen. Y si no sale por la vía electoral, porque no logramos sacarlo, tenemos que sacarlo por otra forma que establece la Constitución. Y no me refiero a la violencia exclusivamente. Tenemos que preparar a la sociedad para que reaccione, para que rechace electoralmente de una manera masiva o violentamente en la calle protestando. No contra la fuerza pública. ¿Cómo es la palabra? Imponerle a las Fuerzas Armadas, a los pobres que hay ahí en esas Fuerzas Armadas, a los corrompidos que también hay, que ellos tienen que pagar legalmente y tienen que pagar públicamente y moralmente lo que han hecho en Venezuela. Porque no es que las Fuerzas Armadas sean culpables de todo. Las Fuerzas Armadas son una reserva moral y ética del país para la defensa y el control interno del país y proteger a los ciudadanos, pero no lo han hecho. Hay una cosa que también uno dice, bueno, esta gente contesta todo, pero obviamente la enseñanza de La Habana como que está al calete, ¿no? Porque a ellos no les importa que los llamen corruptos, no les importa que los llamen narcotraficantes, no les importa que los señalen fuentes serias de información. Y por lo visto, eso dirán ellos, bueno, en Cuba habrán dicho lo mismo de los que están gobernando Cuba, los han acusado de esto y aquello, pero tienen más de medio siglo allí. Pero ¿hasta qué punto realmente puede un gobierno soportar la indignación de un pueblo? Habida cuenta, obviamente, de que tienen controlados los medios de comunicación y esto que estamos hablando nosotros, que no se puede hablar en ningún medio de comunicación en Venezuela. Sí, el problema básicamente es la forma como está dirigida la oposición política, que es la locomotora del cambio político de Venezuela. Si esa oposición política no se orienta como debe ser, no se va a producir el cambio, o sea, el tren no va a llegar a su destino, los vagones se van a descarriar. Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar ahora que tú me haces esa pregunta? Frente a esta realidad que estamos viendo, tiene que haber un frente común. No es un frente común, y me disculpa lo que voy a decir, no es un frente común para defender la libertad de López, no es un frente común para defender la libertad de Ledesma, es un frente común para salvar a Venezuela y buscar la libertad de Venezuela. Y eso es lo que hace falta en el país. Ese frente común, ¿por dónde saldría? Porque desgraciadamente, bueno, desgraciado o afortunadamente, no sé cómo decirlo, ha sido tradicional que esos frentes tengan una cabeza o un equipo político. Y en Venezuela acaban de producirse elecciones de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, y definitivamente Acción Democrática y COPEI quedaron en la cola. Primero Justicia y Voluntad Popular son los que han sacado la mayoría de los votos. Se duplicó la cantidad de votos que habían hecho en la última elección. ¿Podríamos pensar que en grupos como estos está la dirección de lo que está planteando Iván Carato Molina? Sí y no. Sí, no, déjame explicarte más rápidamente. El crecimiento vegetativo político en Venezuela, lógicamente, lo lleva a la vanguardia, primero Justicia y Voluntad Popular, porque en los últimos 40, 45 años, esa juventud, menores de 50 años, hasta la edad electoral, 18, 19 años, han visto los cambios políticos de una manera cruda y violenta que los ha ido apartando de una realidad que para nosotros era la democracia del pasado, para ellos no es esa democracia, no les daba respuesta. Entonces, lógicamente, estos señores, estos dos partidos, estos grupos están creciendo. Pero en el contexto general, esos partidos no llegan al 10% de la voluntad o de la intención de voto del venezolano, porque no hay credibilidad. Venezuela, o sea, por fuerza. 8% de toda la oposición. De todo el electorado nacional. 8%. En las últimas encuestas que se ha visto eso. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela por fuerza tiene que escoger esos señores que están en los partidos y los que no están. Escoger un grupo de venezolanos de credibilidad pública que le transmitan al venezolano la confianza y la fe de que van a llegar a una victoria. El problema es un ejército, me disculpa la palabra ejército porque a la gente no le gusta meter militares entre asuntos civiles, pero bueno, es la palabra. Es un ejército victorioso que no fracase. Nosotros tenemos 19 eventos electorales fracasando, miles de manifestaciones fracasadas, miles de muertos, asesinatos, robos. La sociedad está aplastada, fragmentada. Okay. No ven el liderazgo político que lo saque de ese problema. Y no es uno solo. Equipo. Voy a pedirle un segmento más, porque justamente eso tiene una causa y muchas elecciones, efectivamente. Pero no es cierto también que el régimen ha controlado todos y cada uno de los rincones en Venezuela, copiando al calete lo que ha hecho el régimen de Cuba, y a lo mejor por eso es que es difícil quitarse esa camisa de fuerza. La respuesta al regreso de esta pausa. Lo que usted explicaba y lo que yo considero que tiene sus causas, ¿no? Primero que nada, hay una copia al carbón de lo que se está haciendo en Cuba para Venezuela. Y precisamente yo creo que eso es lo que le está pagando el régimen de Venezuela a Cuba. No es ni siquiera por los entrenadores, por los médicos. Esa es la enseñanza más importante que tiene. El outsourcing de control total. Cómo controlar una sociedad. Entonces, lógicamente, desmantelaron los partidos políticos. Ya ellos tenían problemas internos bastante serios. Y justamente por el desmembramiento del estatus político de Venezuela es que se cuela Hugo Chávez y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando agarran punto por punto del estatus de Venezuela, controlan la economía, controlan las Fuerzas Armadas, controlan todos los poderes públicos, controlan Fiscalía, Corte Suprema, todo. Entonces, quitarse esa zamarra es bastante difícil.
Me da la impresión que cuando llega Betancur, por ejemplo, que era un caso que estábamos hablando en el interim, esa no era la situación que tenía Betancur, pero Betancur era un hábil político que supo cómo desmembrar eso. Ese Betancur no existe ahorita en Venezuela. Y allí está el problema. Pero además de eso, los partidos están demasiado regados. Y todavía hoy en día, a pesar de la mesa de la unidad, vemos que hay muchas parcelas. Y esas parcelas creo que es difícil que se unan y que se mantengan sólidas. Vamos a asumir que gana, por ejemplo, la elección parlamentaria, la oposición en este año. ¿Cómo hacer con un gobierno que todo lo asume a la fuerza? Nombraron a Antonio Ledesma, lo escoge el pueblo, lo elige. Se lo quitan. Se lo quitan. María Corina Machado, la parlamentaria más votada, la sacan del Congreso. Y cosas así por el estilo. Entonces, eso es lo que yo quiero, vicealmirante, que analicemos también, porque me parece que son dos escenarios bastante distintos. Por eso fue que al empezar el programa yo te dije que era un problema de muchas aristas, multidimensional y multifactorial. Hay muchas cosas en juego que tienen que canalizarse. La primera falla nuestra como sociedad política es la ausencia de liderazgo. Una falla. El líder político tiene que tener visión estratégica. Tiene que adelantarse, igual que un general en el combate, igual que un planificador de una empresa importante, de mercadeo, etcétera. Visión estratégica. El político tiene que saber lo que le va a venir por delante. En Venezuela, estos políticos, excepto Primero Justicia y Voluntad Popular, porque son muy jóvenes, sabían de la penetración de Fidel Castro, sabían del problema del embajador Sánchez Curbelo y Otero, creo que fue el último embajador. 17 años, dos embajadores en un país como Venezuela que tuvo 15 años de guerrilla invadido por Cuba. El objetivo político y militar de Fidel Castro era el control político de Venezuela. Estos políticos venezolanos que ignoran eso están fuera de la realidad política que ocurre en Venezuela. Ese es un factor importante. Mejor dicho, para mí lo considero importante. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué ocurre? No se va a unir la oposición, no está unida porque son bloques de intereses. Yo me quedé asombrado cuando en el Consejo de Ministros del presidente Pérez, me disculpa que me salga del asunto, el Gabinete de Seguridad estaba formado por el ministro del Interior, ministro de la Defensa, directores de policía, comandantes de Fuerzas Armadas, algunos agentes de inteligencia especiales que tenía el presidente asignado como colaboradores directos de él. Y yo me daba cuenta que el ministro no le hablaba al comandante de la Armada. El del director de la DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar, tenía problemas con el de la DICIT. El de la DICIT tenía problemas con el de la PTJ. El comandante de la Guardia no trataba el comandante de la Fuerza Aérea. Entonces yo le decía al presidente, pero ¿cómo es posible que el Gabinete de Seguridad esté desarticulado de hecho? Porque no se saludan, no se tratan. Presidente, esto no puede ser. Si vamos a esta realidad, que es diferente a aquella, a esta realidad, y tú me dijiste, o hablamos, Rómulo Betancourt, 1928, los jóvenes del 28, 1958, 30 años después, llega al poder la democracia. 30 años. Desde el extranjero, no fue desde Venezuela. Rómulo y toda esa cantidad de personas estaban exilados. O sea, la dirección para la toma del poder en Venezuela se hizo desde el extranjero, no desde el territorio. ¿Cómo estaban las Fuerzas Armadas en esa época y cómo están ahora? Eran paregemelistas, pero estaban cohesionadas institucionalmente, ahora están destrozadas. Yo digo algo que no me quieren entender, no existen como institución. Porque la institución tiene una serie de valores éticos y personales que ya no están, y todo el mundo los critica. Ve, esos bandidos, bueno, exactamente, no existe. No hay valor ético, no hay institución, no hay defensa, no hay misión. No hay integración a una sociedad para su defensa y la protección. Entonces, esa fuerza armada no existe. El país está desmantelado, este país está inseguro, está tomado. Perdió soberanía, perdió libertades, perdió el Estado de Derecho. O sea, hay tantas cosas que la juventud política, estos que acaban de ganar las primarias, o los que ganaron, tienen que ver cómo van a ser ellos, unidos, y no cada quien por su lado. Y no me refiero a unidos sentados en una silla, unidos estratégicamente y de acción política. Si ellos no lo hacen, el tiempo de ellos va a fracasar. Y lo peor de estas cosas es que en una sociedad fragmentada, bajo esa presión, se producen eventos de violencia que nos pueden llevar a la anomia y al caos. En situación de anomia y caos, con un Estado forajido y una sociedad fallida, lo que viene es violencia y solamente puede ser parada por un liderazgo político apoyado en fuerzas militares. Y eso no existe actualmente en Venezuela. La gravedad nuestra es esa. Ahí es donde está justamente la preocupación de muchas personas. Dicen, la salida no va a ser pacífica porque el gobierno está apretando demasiado y cuando apretan demasiado de pronto revientan lo que tienen en las manos. La gente ya está en este momento en las calles, o sea, aquí pasamos esta semana un video de una gente en un centro comercial de Caracas donde la gente ya está harta y hay gente que no vamos a decir que son escuálidos ni mucho menos, gente del pueblo, gente que incluso a lo mejor votó por ellos. Y bueno, diciendo lo más fuerte contra el gobierno que se ha escuchado hasta ahora y ese es solamente un ejemplo de lo que puede estar pasando en todo el país. Entonces, la gran pregunta es, o sea, la gran interrogante, mejor dicho, diría yo, es cómo salir de una situación como está en este momento con unas Fuerzas Armadas totalmente desintegradas. Claro, yo no puedo decir en este momento que las Fuerzas Armadas van a ser la solución del problema nuestro. Es imposible que yo lo pueda afirmar. Pero tengo elementos de juicio para decir que en la institución militar se está produciendo un fenómeno nacionalista de reconocimiento de los errores cometidos por los jefes militares y que se están reagrupando.
Los jefes militares de Venezuela, igual que los jefes políticos, no tienen liderazgo situacional en el momento que tengan que arengar o comandar las unidades militares para la defensa interna. Eso va a producirse en cualquier momento. Y la sociedad, hay un error que por lo muy veterano que sea Fidel Castro o las personas que apoyan a Fidel Castro y lo orientan en la dirección de la toma de América Latina, porque el problema es la toma de América Latina por las fuerzas de izquierda desde Cuba, es que una máxima de Sun Tzu dice que al enemigo contrólalo, derrótalo, pero no le cierres las puertas. Tú tienes que darle al enemigo una puerta, una válvula de escape, una salida para que pueda evacuar esas presiones que se producen en enfrentaciones, me refiero, bélicas, pero en este caso social es la misma. En Venezuela le han cerrado todas las puertas al venezolano. Al cerrar todas las puertas constitucionales y pacíficas, el venezolano está ahorita en una transición emocional, no soy psicólogo, pero yo lo percibo de esa manera, donde la violencia va a ir creciendo y se va a ir saliendo de cauce. En ese escenario no hay salida, porque no hay la válvula de escape electoral, una elección, un retroceso como hizo Juan Vicente Gómez en 1915, se fue a Maracay y bajó la presión de su autoridad política en Venezuela y disfrazó la dictadura con un vicepresidente en funciones de presidente. Bueno, eso no se ha producido. Y como no se ha producido, el escenario que yo avisoro estratégicamente, y me han criticado mucho a las personas que no están de acuerdo con lo que yo digo, pero bueno, es una opinión y cada ciudadano tiene derecho a opinar. Y para eso están los medios. Y gracias por la invitación. Otra vez. Entonces, el escenario, el perfil, los trazos de una violencia generalizada en Venezuela, con odio, rabia, impotencia, puede explotar en cualquier momento. Los norteamericanos, el gobierno norteamericano sabe que eso está presente en Venezuela como efervescencia social, sabe. Por eso mandan a Thomas Shannon para que hable con el gobierno. Claro, para buscar un equilibrio. Yo no sé qué hablaron, pero buscar un equilibrio en Venezuela interno para ver cómo se puede buscar una salida a esta crisis que tiende a explotar. ¿Por qué el presidente Obama lanza ese discurso, el decreto que lanzó hace 2 meses, donde declara enemigo a Venezuela del gobierno de Estados Unidos? Porque está viendo que hay algo que está ocurriendo no racionalmente político para el beneficio de la región. Porque Venezuela es la paz en Centroamérica también, por lo que aporta Venezuela en cuanto al petróleo y esa cantidad de apoyo que da Venezuela a los países centroamericanos y el Caribe. Entonces, hay una situación tensa, en ebullición, donde el foco es Venezuela. Una última pregunta para los 30 segundos que me quedan. ¿Es posible que el gobierno descarte las elecciones parlamentarias de este año? El gobierno puede hacer cualquier cosa que lo lleve a evitar una confrontación que se exprese en la vía civil. Y puede ser una salida que la difiere, la suspende, o algún hecho que inventen o que generen, podría ser, yo no quiero decir que eso va a ser, pero podría ser, por tu pregunta, que ellos, analizando el escenario, viendo cómo está la oposición desarticulada, pero la sociedad en efervescencia, no les conviene unas elecciones. Porque si aparece un fraude grosero, como siempre ha sido, puede ser el estallido de un problema social inmanejable por ellos, inmanejable por la oposición. Sin duda alguna. Vicealmirante, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias. Y seguiremos pendientes. Saludos a todos y gracias por la invitación. Con mucho gusto.